y acompáñeme al libro de Josué, capítulo número 24. Voy a leerle el versículo 14 y 15. Y hoy quiero compartirle de parte del Señor algo que Él ha puesto muy fuerte en mi corazón, no solamente para este día, sino que es parte de algo que el Señor siempre me ha ministrado y tiene que ver acerca de nuestras casas. Yo creo que la visión de Dios no es una visión personal. Cuando Dios te alcanzó a ti, no estaba pensando solamente en tu vida. Dios estaba pensando en tu casa completa. Y yo quiero esta mañana hablarle de eso, hablarle acerca de nuestra casa. El tema es yo y mi casa. Levante su mano derecha y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora dice la palabra bendita de nuestro Dios: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Padre, oramos esta mañana, Señor, pidiéndote la gracia, el favor, Señor, de poder comprender tu palabra. Que hoy, Señor, esta semilla se pueda ser sembrada, Señor, en buena tierra que representa nuestros corazones, y que podamos fructificar, Señor, al 100, al 60 y al 30 por uno. Yo te pido, Señor, que nos des una visión, Señor, generacional, una visión, Señor, que abarca nuestra casa, Padre Santo. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, edifícanos esta mañana con una visión que abarque todo aquello que tú, Señor, nos has entregado como nuestra casa, Padre. En el nombre de Jesús nos levantamos en autoridad contra todo aquello que se opone a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Derribamos en esta hora, Padre, todo argumento, toda altivez. Derribamos toda fortaleza, Padre. Echamos fuera, Señor, todo estorbo, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que hoy tu palabra, Señor, tu verdad, mi Dios, tocará vidas, cambiará, Señor, familias completas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento por un segundo. Fíjese, hermano, que la declaración que hace este hombre, Josué, es tan poderosa que hasta el día de ahora sigue impactando vidas con lo que él declaró públicamente. Era un tiempo difícil porque el pueblo del Señor, que había sido mucho tiempo atrás sacado de Egipto con un brazo fuerte, con mano poderosa, aquel pueblo que había visto los milagros del Señor, de repente cuando entraron a la tierra prometida y vieron los dioses de los otros pueblos, algunos comenzaron a inclinarse ante esos dioses y a servir a esos otros dioses. Y Josué, cuando mira lo que está aconteciendo, le hace un llamado a todo el pueblo. Él se para delante de todo el pueblo y él les dice que lo recomendable sería temerle a Jehová y servirle de todo corazón, y que quiten los dioses ajenos o extraños, y que renuncien a la idolatría con la cual sus padres vivieron. Imagínense qué tremendo el llamado que les está haciendo el Señor, porque les está hablando, hermano, de algo tremendo. Les dice, en pocas palabras, les dice que renuncien a la idolatría que sus padres practicaron al otro lado del río.
Eso significa que Josué les estaba diciendo que había un río que marcaba un antes y un después en sus vidas. Que antes o del otro lado del río había existido una vida donde sus padres habían adorado a otros dioses, pero que ellos, por la mano poderosa del Señor, habían cruzado ese río y estaban en una tierra de la promesa del Señor. Entonces Josué les dice: pero si ustedes no quieren hacer eso, pues decidan, escojan a quién van a servir. Ustedes tienen libertad para escoger. Escojan si sirven a Jehová o si sirven a los dioses de los amorreos, cosa de ustedes. Pero una cosa quiero que sepan, y ahí es donde entra, hermano, el poder de esa declaración que él estaba haciendo en ese momento. Pero yo quiero que sepan una cosa: no importa lo que ustedes escojan y a quien ustedes sirvan, no importa lo que ustedes hagan, porque a mí no me va a afectar, porque yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Levante su mano derecha y dígale una vez con fuerza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, yo no sé si usted está escuchando lo que declara, porque aquí usted tiene que ponerle atención a esta frase o a esta declaración, porque Josué no está diciendo yo serviré a Jehová, porque eso sería únicamente una decisión que lo abarcara a él. Él está diciendo yo y mi casa, es decir, lo que Dios me ha dado, mi familia, mi descendencia, los que habitan conmigo, serviremos a Jehová. Y él se está poniendo como un tipo de líder, como un tipo de cabeza de familia, que está diciendo: me voy a encargar, ay Dios mío, me voy a encargar de que en mi casa todos sirvamos al Señor. Wow, hermano, qué poderoso eso. Por eso yo vine a quebrarle hoy un pensamiento a usted que piensa que porque usted sirve todo está bien. Porque si alguien de su casa no está sirviendo al Señor, entonces todavía hace falta mucho que hacer y que trabajar, porque usted y su casa le tiene que servir al Señor. Dígale al que está a la par: Cristo no vino solo por ti, Cristo vino por tu casa. Ahora escúcheme acá: el término casa en la Biblia está relacionado a la palabra familia, linaje, descendencia. Por eso es que la mentalidad de Dios no es individualista. Dios no vino por ti, ni llegó a tu vida solo por ti. Dios no tocó la puerta de tu corazón para alcanzarte solo a ti. El propósito del Señor no era solamente que tú conocieras al Señor, sino que el propósito del Padre cuando tocó tu vida es que tu casa conociera al Señor, que tu casa tuviera un encuentro poderoso con el Padre. Es por eso que usted va a ver ahora todo lo que el Señor tiene para tu casa. Ahora recuerde una cosa: su casa es el huerto, el territorio que Dios le ha dado. Su casa es su primer ministerio. Wow. Su casa es el lugar donde usted debe ejercer su ministerio primariamente. Su casa es el lugar donde usted ministra. Su casa es el lugar donde usted debería, hermano, ejercer su llamado primariamente. Porque a mí me llama la atención lo que el Señor le dijo a Noé, si me acompaña en Génesis capítulo 7, y aquí entramos en materia. Desde el principio Dios nos quiebra la mentalidad individualista, porque el Señor habla, hermano, en capítulo 7 de Génesis referente a lo que está próximo a acontecer en aquel diluvio que iba a acabar con toda la creación, porque Dios había visto que la maldad de los hombres era mucha, se había multiplicado. Entonces Dios encuentra a un hombre cuyo
cuya descripción dice la Biblia que Noé era perfecto en sus generaciones. Entonces mire lo que le dice el Señor. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Ahora mire qué interesante, porque si la Biblia le hubiera dicho a Noé: Noé, entra tú en el arca que hiciste, pues entonces significaría que usted y yo, con salvarnos nosotros, estaríamos bien. Pero el conflicto está en que el Señor le dice a Noé: entra tú y tu casa. En pocas palabras, el problema era que Noé no era un hombre solo, tenía esposa, tenía hijos, y él necesitaba, hermano, que su casa entrara en el arca que se había preparado para salvar, hermano, la humanidad, o un remanente para restaurar lo que Dios había hecho al principio. Ahora, si usted se da cuenta de esto, desde ese momento Dios estaba pensando en que el hombre incluyera su casa en los planes de salvación, su casa en los planes de restauración. Por eso tócale el hombro a alguien esta mañana y dile: no pienses solo en ti, es toda tu casa la que Dios quiere tocar, es toda tu casa la que Dios quiere alcanzar. Aún aquellos que tú miras muy alejados del Señor, aún aquellos que tú miras lejos de Dios, es toda tu casa la que Dios quiere tocar. Es tu linaje, es tu descendencia y también tu ascendencia. Dios quiere tocar gente esta mañana. Dios quiere tocar tu vida hoy para que tú entiendas que entres tú y tu casa en el arca. Diga conmigo: mi casa tiene que entrar. Es por eso que en Lucas capítulo 19 sucede otro caso tremendo, y todos son ejemplos para que usted comprenda lo que Dios quiere hacer. Es que sabe que veo yo que muchas veces Dios llega a la vida de alguien y esa persona comienza a seguir al Señor, comienza a recibir del Señor, comienza a conocer al Señor, a ser bendecido por el Señor, pero se le olvida que hay una labor que hacer en su casa. Y comenzamos, hermano, a querer irnos al África a predicar, y en la casa hay gente inconversa. Ay, Padre bendito. Y queremos ir al mundo y a las naciones, y los de la casa se están perdiendo. Entonces, como que al final tenemos que volver, hermano, al punto de partida. ¿Cuál es tu primer ministerio? ¿Cuál es tu primer lugar donde trabajar? ¿Cuál es tu huerto? Tu casa. Porque si no, te va a pasar la de aquella mujer, la sulamita, que dice: es que me pusieron a cuidar las viñas de otros y la viña que era mía no cuidé. Va a estar cuidando la familia de otros y la tuya no la cuidas. Entonces vas a estar evangelizando a otros y a los tuyos no le hablas. Vas a estar, hermano, aconsejando a otros y a los tuyos no aconsejas, cuando en realidad lo que el Señor quiere es que en tu casa se mueva la gloria del Padre, en tu casa se den milagros, en tu casa, hermano, la gente se convierta. Yo no sé si hay alguien que puede decir esta mañana: toda mi casa va a entrar en esa arca, toda mi casa va a alcanzar salvación, toda mi casa va a conocer a Cristo. Lucas capítulo 19 dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oiga esto, siga leyendo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A dónde? No a esta vida. Porque Dios no está pensando en llegar a ti solamente. Tú eres la puerta de entrada, tú eres la punta de lanza, tú eres la brecha quizá que Dios usó para entrar en un linaje o para entrar en una familia. Pero Dios te va a usar como esa puerta, y por esa puerta va a entrar su gloria, por esa puerta va a entrar la salvación, por esa puerta va a entrar el Señor y sus promesas a toda tu casa. Por eso es que el Señor mira a un Zaqueo y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que yo more, habite, entre a tu casa, porque de aquí en adelante tu linaje me conocerá, tu familia me conocerá. Sabrán que yo soy el Dios de Zaqueo, pero mañana yo seré el Dios de los hijos de Zaqueo, el Dios de la mujer de... No sé si hay alguien que dice aquí: Jehová es mi Dios, pero también es el Dios de mis hijos, es el Dios de mi casa. Por eso aquí no se refiere al inmueble. La palabra casa tiene que ver más con un linaje que con una propiedad como tal. Por eso es que también la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo que habitaba en el hombre sale del hombre, dice que ese espíritu inmundo anda por lugares desiertos, lugares secos, y al no encontrar paz, dice que el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Imagínense qué tremendo. Así que el espíritu inmundo no le llama casa al inmueble. A él no le importa las cuatro paredes donde tú vives, sino que a él lo que le importa son las personas que habitan en ese lugar. Es por eso que, mire qué tremendo, Hechos capítulo 16. Aquí voy con otro caso, verso 27. Sucede que el apóstol Pablo, estando en la cárcel, usted sabe que lo metieron ahí injustamente, y dice la escritura, hermano, que estando ahí a medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos al Señor, y un terremoto sucedió ahí, abrió las puertas, quedaron libres. Y entonces dice que el carcelero se despertó, y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, oiga la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que me llama la atención es que el carcelero estaba pensando en él, porque la vida que había corrido peligro era la de él. Acuérdense que en ese tiempo, según las leyes, el carcelero era responsable por la vida de los prisioneros, y si se escapaban, él tenía que pagar con su vida la vida de los otros. Entonces, cuando él se da cuenta que la cárcel, las puertas están abiertas y que no hay nadie, él dice: voy a morir por ello. Entonces él decide quitarse la vida. Pero en eso Pablo le pega el grito y le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos ido, te estamos esperando. Y él, hermano, le dice a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba pensando en él, así como a veces pensamos nosotros. Él solo pensaba en él. Pero oiga la respuesta que le dan. Dice el verso 31: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú. Y dígale: y tu casa. Y entonces mire lo que sucede en el verso 32. Dice la escritura: y le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa. ¿A quiénes? Este, como quien dice, es que la cosa no es que tú escuches el mensaje de Cristo, sino que los de tu casa escuchen el mensaje de Cristo. Por eso en el verso 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Alguien debería levantar su mano derecha y decir: Dios está próximo a hacer una obra poderosa con toda mi casa, con todos los míos. Van a ser tocados, van a ser alcanzados por la gracia del Padre. Porque si tú eres salvo y te sientes tranquilo porque Cristo ha llegado a tu vida, hoy yo vine a sacarte de esa conformidad en la que estás viviendo, porque no se trata de ti la cosa. Wow. Por eso él pregunta: señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y entonces como que la respuesta fue pregunta equivocada. No se trata de ti, se trata de tu casa. ¿Y qué si tú eres salvo y todos los tuyos se pierden? ¿Y qué si tú eres salvo y todos los demás nunca conocen al Señor? ¿Y qué si tú eres salvo y los demás se condenan? O a ti te salvamos de esa condenación, pero los seres que amas, qué tremendo. Porque cuando yo veo eso, me doy cuenta que el Señor tenía un propósito, y que Pablo había entendido ese propósito. Pablo había entendido que el asunto no era el carcelero, sino él y toda su casa. Alcanzarlos a ellos, tocar a sus hijos, alcanzar su esposa. Imagínense lo que sucedió en un solo momento, porque alguien tenía una visión generacional. Por eso cuando usted tiene esa visión, usted sabe que el propósito del Señor es tocar un linaje completo, tocar una familia completa. Por eso cuando Dios se presentaba: yo soy el Dios de Abraham. ¿El Dios de quién? ¿Y el Dios de quién? Lo que él estaba diciendo es: yo llegué a la vida de Abraham, y después fui el Dios de Isaac, y después fui el Dios de Jacob, y ahora soy el Dios de todos ustedes. Yo no sé si usted quiere que ese Dios que usted ha conocido, el día de mañana sus hijos digan: Él es también mi Dios, y que su casa diga: es que Él es nuestro Dios. Se tienen que derribar pensamientos individualistas, porque no se puede pensar que porque tú ya estás en el Señor hay los demás que vean cómo hacen. Porque es el pensamiento que a veces tenemos: bueno, cosa de ellos, yo voy a seguir al Señor, hay que vean ellos cómo hacen. Si esa fuera la visión del Señor, usted no estuviera aquí. Porque usted está aquí porque alguien no le dejó de predicar, no dejó de orar por usted, no dejó de interceder, aunque usted dijo no un montón de veces. Y otros están aquí porque desde chiquitos hubo una madre, hubo un padre que los agarró de la mano, y aunque no querían lo llevó a la iglesia, y aunque no les gustaba lo llevó a la iglesia, y cuando no querían ir lo siguió llevando a la iglesia, y cuando se pusieron adolescentes que no querían nada lo siguió llevando a la iglesia, con la esperanza que un día esa palabra que oía tocara su corazón y quebrantara la rebeldía, quebrantara todas las cosas. Alguien debería tomar la responsabilidad esta mañana y decir: yo y mi casa. Hace poco estaba oyendo a un fulano por ahí hablar acerca de cosas como estas. Él decía: todos nacemos ateos, decía él, porque cuando somos niños, decía él, no conocemos nada, y nos volvemos de X o de Y creencia por lo que nuestros padres nos transmiten, decía él. Por lo tanto, decía él, yo no estoy de acuerdo en que los padres le trasladen a los hijos su fe, sino que yo lo que creo, decía él, es que cuando crezcan, que decidan
Mire qué bonito. Eso sería, hermano, como que usted como padre nazca el niño y no le enseñe nada, porque si no le va a enseñar su fe, tampoco le enseñe otras cosas. Déjelo en blanco. No lo mande a la escuela, no lo mande al colegio, no lo mande a ningún lado. Ay, cuando sea grande que decida. Tal vez en ese momento, hermano, cuando usted viene a darse cuenta, en ese tiempo ya no hay capacidad para tomar una decisión, porque la persona ya es esclava de muchas cosas. Entonces, sí, lo que esta persona decía a mí me tocó el corazón. ¿Sabe por qué? Él lo decía en el ámbito negativo, pero es lo correcto, porque un padre hereda su fe. Ay, Dios mío, no sé si usted agarró eso. Un padre tiene por eso la Biblia dice, hermano amado, cuando el Señor vio a Abraham, dijo: ¿cómo yo le voy a negar a Abraham lo que voy a hacer si este hombre ha tomado la decisión de enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que yo le he enseñado a él? En pocas palabras, Dios anda buscando gente que entienda que lo que Dios te ha dado hay que trasladarlo a otra y a otra y a otra generación. ¿Por qué? Porque la fe es la mejor herencia que le vas a dejar a tus hijos. Mira a alguien, dígale: tu casa no es la mejor herencia que le vas a dar. Una fortuna no es la mejor herencia que le vas a dar. La mejor herencia que vas a trasladar es la fe en el Señor, es el conocimiento de Cristo. Por eso el Señor le dijo a aquel pueblo que había conocido y que había estado con el arca del pacto, les dijo: metan en esa arca las tablas de la ley, la vara que reverdeció, y guarden ahí una muestra del maná que yo les di en el desierto, para que cuando sus hijos les pregunten, ustedes le puedan decir: esto fue lo que Dios nos dio en el desierto cuando caminábamos. Él les estaba diciendo: preserven algo que trasladarle a la otra generación. Por eso es que el Señor dice: y estas palabras le repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estén en la casa. Se lo voy a parafrasear: en la sala, en la cocina, en el comedor, en el patio, cuando salgan, cuando entren, en todo momento les van a hablar estas palabras y les van a recordar y les van a decir: Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué, hermano? Porque a veces se nos olvida una cosa, que así como usted está queriendo trasladarle su fe y el conocimiento de Cristo a sus hijos, hay toda una estrategia diabólica para llegar al corazón de sus hijos a través de un montón de maneras: videos, canciones, cualquier, imagínese lo que sea, está bombardeando a sus hijos, y usted alabando a Dios. Alábele, alabando a Dios, alábele. Pero no solo es alabarle. Acuérdese que es usted y su casa. Mire al que está a la par, dígale: ¿dónde están tus hijos? ¿A dónde están tus hijos ahora? Si no tiene, pues ya van a venir. Aquí está diciendo cuáles, dice. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está tu familia? Pastor, no han venido. Pues van a venir. Dígale al que está a la par: van a venir. Dígale: van a venir. Porque lo que Dios va a hacer en tu casa es tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que al que ahora miras en alcoholismo, después lo vas a ver predicando la palabra. Que al que ahora miras en idolatría, mañana lo vas a ver adorando al Padre. Si no sacas de tu corazón esta palabra y la crees y la vives, verás cosas gloriosas en tu casa. Oiga esto. Por eso, tremendo que en un mismo día se convierte una casa entera. Se bautizan, se convierten una casa completa. ¿Por qué?
Porque alguien tuvo la visión. No, no es contigo, llévame a tu casa, quiero hablar con todos. Porque la visión del Padre es que seas salvo tú y tu casa. El creer tú no es que automáticamente porque tú creíste ya son salvos, sino que el haber creído tú te hace a ti ser esa punta de lanza que va a llevar la palabra a tu casa. Por eso, hermano, no se le olvide una cosa, y se lo vuelvo a decir porque para mí es una bendición recalcárselo. Hoy en día hay muchos evangelistas poderosos. Se cuenta por ahí de un evangelista que ya falleció, que le llamaban el evangelista de fuego. Un hombre tremendo que Dios lo levantó para predicar en el África. Y cuando ese hombre predicaba, no eran cientos, eran miles. Se cree, según los datos de cada campaña que este hombre realizó, que la gente que aceptó al Señor en el África a través de su ministerio fueron millones. Y eso está bien, perfecto, maravilloso. Hay libros escritos por él. Evangelismo explosivo es uno, maravilloso, poderoso. Pero ¿sabe qué? No me apantalla tanto. Porque para mí el mejor evangelista que ha existido se llama Noé. No lo siguió la multitud, nadie le hizo caso. Si él hubiera tenido iglesia, hubiera estado vacía siempre. Porque predicó, hermano, cualquier cantidad de años hablando acerca del diluvio que venía y que se arrepintieran, y nadie le creyó. Pero cuando llegó el momento, entró él y su casa en el arca y se salvaron. Eso significa que tuvo la mejor respuesta al evangelismo, su testimonio, su vida, su prédica, su obra alcanzó a los más cercanos. Sus hijos entraron, su esposa entró, que es lo más difícil. No, es que espéreme, déjeme explicarse lo que usted ya me señaló ahí, como que qué pasa ahí. Cuando le digo lo más difícil es porque usted conoce al que predica o conoce a su pastor hasta cierta medida, pero mi esposa me conoce a la perfección. Duerme a mi lado, me conoce los pies de barro, sabe si lo que le estoy predicando aquí lo vivo o no, sabe si lo que le estoy hablando es genuino o no. Entonces, por eso le digo que para mí ella es la ovejita más difícil que tengo yo. No difícil porque me dé problemas, no, difícil porque yo para ella no la puedo convencer con palabras. No son las palabras, porque yo hoy termino de predicarle a usted y me voy para la casa con ella. Usted me ve el domingo, me ve el miércoles, y viene el jueves, también el jueves, y excelente. Y usted dice, el pastor, ¿verdad? Pero mi esposa está conmigo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, para que ella crea a lo que se le está predicando, necesita ver un testimonio. Y le puedo asegurar, perdóneme, lo voy a decir con libertad, por ahí anda, creo yo, ya la voy a llamar, que diga amén o no, que si ella supiera que no fuera cierto, no estuviera aquí. Entonces, oiga, Noé logró lo que muchos no logran, que su casa se salve. Por eso el Señor le dijo, vaya, Noé, prepara un arca en la que se salve tu casa. O sea, él ya estaba advertido. La cosa no es para miles y millones, la cosa es que tu casa alcance salvación. Por eso, hermano, mire lo que dice Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Significa que cuando el evangelio llega a una casa por medio de alguien, significa que ese evangelio que llegó es la luz que se encendió. Pero esa luz no está ahí para que usted ande la Biblia bajo el brazo y para que usted tenga la Biblia en la mesa de noche y para que usted sea creyente solo usted, sino para que usted alumbre a todos los que están en su casa. ¿Por qué? Porque la decisión de haber conocido al Señor tiene que afectarlo a usted, pero también tiene que afectar su casa completa. Por eso es que yo no concibo cómo hay padres que no involucran a sus hijos en las cosas del Señor. ¿Cómo es posible que hay padres que son creyentes, pero ¿quieres ir a la iglesia, hijo? No, papá, no quiero. Es que como ya están grandes, ya no los puedo obligar. ¿Y cuántos años tienen que ya están grandes? 15. Ya están grandes. O sea que si mañana te dice que quiere fumar marihuana, ¿qué le vas a decir? Ya está grande, ya puede tomar decisiones, ¿o no? O si mañana te dice que, bueno, aquí está la mujer con la que yo quiero vivir, papá, ¿y qué le vas a decir? Si ya están grandes, si ya le diste derechos, si ya le estás dando el derecho de tomar decisiones que todavía no puede tomar. Porque, hermano amado, usted tiene que reconocer una cosa: que mientras usted tenga la capacidad y mientras usted tenga la responsabilidad, y como digo yo, hermano, mientras usted pague el techo, dígale a su vecinito ahí: tu techo, tus reglas. Mientras usted pague el techo, usted decide qué música se oye en su casa. Voy de este lado. Mientras usted paga el techo, usted decide qué películas se miran en su casa. Mientras usted paga el techo, usted decide quién entra a su casa. Mientras usted paga el techo, usted es el que se decide a qué Dios se adora en su casa. Mientras usted paga el techo, usted decide, mi hermano. Lo que pasa que, perdóneme, yo no sé si me voy a meter en líos. Siempre me meto, ¿verdad? Pero como yo digo una cosa, yo me meto y el Señor me saca. Pero como los tiempos modernos se creen mejores que Cristo y mejor que su palabra, entonces hoy, hermano, déjelo, ya va a ver que dele su espacio, no lo obligue. En eso no lo obligue, le va ganando terreno. Y cuando venga usted a querer, no va a poder. ¿Por qué? Porque ese terreno, el enemigo lo va ganando. El enemigo lo va ganando. Terreno que usted cede, el enemigo lo gana. Entonces, oiga esto. Por eso el Señor dice que la luz, cuando se enciende, se tiene que poner en alto y alumbrar a todos los que están en casa. Por eso es que usted va a orar. Excelente, gloria a Dios, ore. Porque usted tiene que orar y tener un tiempo de intimidad sola con Dios. Pero acuérdese también de llamar a los suyos para orar. Oremos. Niños, vamos a orar. Vengan. Ya va mi mamá. Sí, ya va. Venga para acá, vamos a orar. Hay que esté con cara de sapo empurrado. Y aunque no le guste, ora vos. Ora. Sí, vos ora. Niños, vamos a ir a comer. Y llegan al restaurante y sirven la comida, y ahí ve el cipote como que no ha comido en 3 días, a aventársele al plato. Tranquilo, vamos a orar. Va a orar. Sí, vamos a orar por la comida. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios que nos ha provisto. Porque si no fuera por Él no tuviéramos. Porque tenemos un Dios que nos sacó de la tierra de servidumbre. Y gracias a Dios hoy estamos sentados en un restaurante. Por eso, porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque esto es lo que somos en esta casa. Wow. Toque a alguien y dígale: hay que ser luz en tu casa.
Ay, papá, y solo de eso me habla. ¿Y de qué más le puedo hablar yo? ¿Y qué otra cosa le puedo decir? ¿Y qué otra cosa le puedo decir yo si todo lo demás a mí nada me funcionó y lo único que me ha funcionado es Cristo? Y que si no hubiera sido por el Señor, tú no tuvieras familia, porque cuando venimos a los pies del Señor, ya nuestra casa estaba desintegrada y quien la restauró fue el Señor. ¿Qué más te puedo hablar? No puedo hablarte otra cosa. Wow. Es por eso que usted debe entender algunas cosas. Número uno, una casa debe tener una identidad. Esa identidad se la da usted. ¿Qué es su casa? ¿Qué es su casa? ¿Casa de qué es? Por ejemplo, el Señor lo declaró. Jesús dijo: la casa, oiga, mi casa, casa de oración será llamada. Le dio identidad a su casa. Quiere decir de que usted le tiene que dar una identidad a su casa. ¿Qué casa es? ¿Es casa de creyentes? ¿Es casa de Dios? ¿Es casa de bendición? ¿Qué casa es la suya? ¿Qué se oye? Pues ya voy a llegar ahí mejor. Todavía no se lo menciono. Todavía no. Número dos, una casa debe tener una cabeza que instruya a los suyos. Por eso Génesis 18:19, Dios dice acerca de Abraham: porque yo sé que mandará. Varones de la casa, ¿puedo hablar con ustedes? No, pero de verdad. A ver, levánteme la mano todos los que son cabeza de hogar aquí. Levánteme la mano bien alto. Así, no así como que le van a pegar, no, bien alto. Ay, después si lo regañan allá en la casa y le dicen que deja de andar diciendo que son la cabeza, ahí se arregla. Pero aquí yo lo estoy acuerpando. Y si lo regañan, díganle, anda a hablar con el pastor. No. Porque a mí me gusta entender una cosa. Oiga, porque yo sé, hablando de Abraham, porque yo sé que aconsejará a sus hijos. Porque yo sé que le va a pedir de favor. ¿Cómo dice ahí? Usted no hace autoridad hasta que le ejerce. Voy de este lado. Usted no es autoridad hasta que la ejerce. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, mientras estés aquí se va a hacer lo que al Señor le agrada, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Wow. Significa, hermano, que usted no está pidiendo favores. Hijito lindo, haceme un favor, bájale volumen a la música. Fíjate que mira, ay, no sé, hasta la cabeza me duele con ese rocón que pones vos. ¿Cómo que de favor pidiéndole al niño que quite la música? Que, ay, que fíjate que no me das agua con esa tu música. ¿Me ayudas, hijito lindo? ¿Cómo no? Lo primero que me pregunto yo es: ¿y quién metió eso a la casa? Ay, a ver, ¿quién lo metió? ¿Y a qué horas entró que no se dio cuenta? Pues? Y entonces viene usted ahora a pedir favores en su propia casa. Qué lindo, ¿va? Ay, Padre Santo. Después me arreglo. ¿Sabe que por eso a veces a los jóvenes no les gusta que nosotros prediquemos estas cosas? Porque le destapamos los oídos a los padres y le damos autoridad a los padres. Ay, no me lleves ahí. Mejor llévame allá donde te dicen que hagas lo que yo te digo. Oiga, qué tremendo es entender que usted y yo fuimos puestos en un lugar para hacer bendición para toda una casa. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para tu casa? Mire Juan capítulo 12 verso 3. Aquí le voy con la primera pregunta a usted. Dice que María
tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mira que está a la par suya y pregúntele: ¿y tu casa a qué huele? ¿A qué huele tu casa? ¿Huele a adoración? ¿Huele a pleitos? ¿A qué huele tu casa? ¿A pecado? ¿A idolatría? ¿A murmuración? ¿A qué huele tu casa? ¿O a adoración? Porque cuando en tu casa hay un olor agradable al Señor, yo te puedo garantizar que la atmósfera y todo lo que ahí se mueve es de bendición para ti. Entonces yo le decía al Señor: Padre, qué tremendo, porque esta casa donde esta mujer entró no era de ella, pero ella llegó, hermano, y derramó un perfume en ese lugar, y toda la casa se llenó de ese aroma. Quiere decir que usted tiene la capacidad de alterar para bien la atmósfera de un lugar. Y esta mujer, con adoración, le dio un olor a su casa. ¿Qué olor percibirá el Señor en nuestra casa? Mire lo que dice Mateo capítulo 9 verso 28. Otra cosa: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Lo segundo que Dios espera: que en nuestras casas sucedan milagros. Eso quiere decir, hermano, que los milagros no están supeditados para que sucedan en la iglesia, sino sobre todo en las casas. A mí me llama la atención que la mayoría de cosas que acontecieron durante las escrituras fueron en casas y no en iglesias. Y en las casas Dios sanaba, en las casas Dios liberaba, en las casas Dios resucitaba. ¿Por qué? Porque hay una visión de Dios de tocar los hogares y de tocar las casas. Veo yo aquí entonces que la casa, esta casa, hermano, llegaron unos ciegos y salieron viendo. ¿Qué sucede en tu casa? ¿Se mueve la gloria del Padre? ¿Hay milagros en tu casa? ¿Hay situaciones? ¿Hay sanidades? ¿Hay gloria de Dios? ¿Qué es tu casa? ¿A qué huele? ¿Qué se oye? ¿Qué se ve en tu casa? Por eso, mire esto otro. Marcos capítulo 14 y verso 3. Aquí habla también de algo que pasó en Betania, en la casa de un hombre llamado Simón el leproso, que estando a la mesa sentado, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Otra vez adoración, honra para el Señor en una casa. ¿Qué hay en nuestros hogares? ¿Qué hay en nuestras casas? Mire, ¿sabe qué he podido comprender? Que hay muchos hijos que no quieren buscar al Señor por lo que ven en sus casas. Voy de este lado, porque ahí yo sé que no van a haber muchos amenes. ¿Cómo los hijos van a creer en un Dios que sus padres adoran en la iglesia, si con las mismas manos que adoran en la iglesia se jalan del pelo en la casa? Difícil. ¿Usted no se ha puesto a pensar, hermano, lo difícil que debe ser para muchos jóvenes creer en Dios con el ejemplo que les damos? Padre Santo, lo difícil que debe ser para un joven y no poder expresártelo, no poder decirte con libertad: papá, mamá, si el problema no es la iglesia,
Si el problema no es el hermano, si el problema es lo que yo veo en ustedes, 200 años de estar en el Señor y no he visto cambios. Todavía cuando se pelean se les salen malas palabras. Todavía a estas alturas, papá, tú tratas mal a mi mamá. Y allá en la iglesia, ay, padre, ya me puse difícil, ¿verdad? Todavía cuando nos sentamos a comer, tú querés que yo vaya a la iglesia y tú querés que yo entre y que adore, pero cuando estamos en la mesa están murmurando de todo el mundo. Hablan mal de los pastores, hablan mal de la hermana tal, del hermano tal. Y entonces, pero cuando llegas allá los saludás como que nada ha pasado. Entonces yo pienso que lo tuyo es una hipocresía. Ay, Señor. Menos mal que es feriado hoy, vea. Pero ¿qué podemos hacer si son verdades? Porque cuando usted dice, ¿por qué no se convierten? Porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Wow. Muchas veces, hermano, el problema no está en que sus hijos no quieran, o que tus padres, vamos a poner el otro lado, supóngase que usted está queriendo evangelizar a sus padres, pero ¿qué ven en ti? ¿Qué conducta miran? ¿Qué Dios les muestras? ¿Qué Dios tú le manifiestas? ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Cuáles son tus actos para con ellos? Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, ¿quieres que tu padre crea que tú has cambiado? Comienza a cambiar tu trato para con ellos. Comienza a cambiar la manera. Obedéceles, hónralos. Si eres un niño bajo dominio, joven bajo dominio, vas a clase, lleva buenas notas. Pero ¿cómo te va a creer tu papá que estás en el Señor si un día te ve de novio con una, otro día te ve de novio con otra, otro día te ve con otras amistades? Entonces al final tu papá va a pensar que lo tuyo es un juego. Es por eso que a veces el evangelio no tiene el impacto que debería de tener. Por eso, oiga esto, hay cosas que no deberíamos dejar entrar a nuestras casas. Por eso usted tiene una puerta, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen puerta en su casa? ¿Por qué cree que hay una puerta? A ver, pregúntese, vaya, pregúntese. ¿Por qué? Para entrar y salir, va. ¿Y para qué tiene? ¿Y para qué cree usted que esa puerta tiene chapa, tiene llave, tiene pasador, tiene candado? Dígame usted, ¿para qué? Porque usted decide cuando quiere cerrarla para que nadie entre, ¿sí o no? Porque yo me imagino, pienso que cuando usted sale de su casa y no se queda nadie, usted cierra, ¿va? O la deja abierta ahí y le pone un mensaje, entre todo el que quiera, ¿verdad que no? Va. Otra pregunta, ¿y por qué será que su refri tiene puerta? ¿Y por qué será que donde usted guarda cosas importantes tiene algo para cerrar? Porque usted vigila lo que entra y lo que sale, ¿sí o no? Va. ¿Y por qué no vigilamos lo que entra y sale a nuestras casas? Y cuando me refiero a esto, porque hay cosas que no son tangibles. Por ejemplo, ideologías. ¿Cómo es posible que no te has dado cuenta de la ideología que tus hijos andan? Que no te diste cuenta que de repente, ay, no sé, aquí me voy a meter en líos, pero ahí voy. No te diste cuenta que de repente el varón que Dios te dio comienza como a hablar diferente, a vestirse diferente. O la niña que Dios te dio, la que tú vestías con vestiditos bien bonitas, colitas y todo, de repente empezó y no te diste cuenta que miran y que se metió por tu puerta, pues, y qué amistades son las que tú estás permitiendo y con quién hablan. Si no te va a pasar las de Adán, vas a ver cuánto tiempo pasó Eva hablando con la serpiente y el Adán ni cuenta se daba. Llegaba, ¿verdad?, después de todo un día platicando con la serpiente, y Eva se dormía y se desvelaba. ¿Será que lo que la serpiente me? Y el Adán roncando.
Ya dormite, Eva. Y al día siguiente voy a ir a ver qué dice la serpiente otra vez. ¿No será que algo está entrando y no nos damos cuenta? Entonces hay que vigilar. Por ejemplo, hermano, mire, un ejemplo sencillo, vea. Sencillo le voy a poner yo, porque dice la Biblia que usted y yo debemos estar atentos a lo que sucede en nuestros hogares. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que cuando alguien en su casa veía una manchita, él tenía que decir: ¿y esta mancha qué es? Entonces dice: llama al sacerdote. No dice llama al médico, ni al albañil, ni al arquitecto, no, al sacerdote. Y entonces ya llegaba el sacerdote: quiero ver qué es esto. Esto parece lepra. Se me van todos de aquí. 7 días se me van de la casa. Yo en 7 días regreso. Si esta mancha se ha extendido y si esto ha empeorado, esto es lepra. Y esta casa hay que demolerla. Oiga, había que estar atentos a la primera mancha, porque después dice la Biblia que si no se hacía eso, fíjese, si no se hacía eso, esta mancha se iba a la ropa y de la ropa a la piel. Entonces había que estar atento aquí. Por eso, óigame, papás, mamás, levánteme su manita bien alto. Atento a las primeras señales. No venga a abrir los ojos cuando todo ya se dio. Atento a las primeras muestras. Algo está pasando. Aquí pasa algo. Y perdóneme que tenga que meterme aquí yo. Aquí pasa algo. Esto no es normal. Mira, muchachita, mira, muchachito, vamos a ir donde el pastor, vamos a ir a hablar. No quiero ir donde el pastor, me va a regañar. Bien sabes lo que has hecho, va. ¿Y por qué decir que te va a regañar? No, ya sé que me va a decir, como me dijo un día un joven, yo ya sé lo que me va a decir, que es incorrecto lo que estoy haciendo, pero de todas maneras a mí me gusta, me dijo. Sí, pero igual te lo voy a decirle, porque el día de mañana no vas a tener excusa que nadie te dijo. Lo que estás haciendo no está bien, no te lleva a nada bueno. Esto te va a traer destrucción. Esto te va a traer a ti un montón de cosas que ahorita tú no las puedes ver, pero ahí va a terminar todo. Hermano, es que mire, oiga, esa pequeña mancha que empezó ahí tuvo que tener un origen. Por algún lugar entró esa contaminación, por algún lugar, por una puerta entró. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Mi casa. Oiga, hablando de mi casa, hoy ya no estamos hablando de las paredes. Mi casa es mi responsabilidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y de cuándo allá te has hecho budista vos? Porque yo he conocido casos que los padres en el Señor, y de repente los hijos salen con: ¿y de dónde la sacaste? Es que yo voy a la casa de un amigo y el papá es budista, y cuando estamos jugando nos habla, fíjate. Pues no volvés a ir ahí. Pero es mi mejor amigo, papá. Pues no me importa, no volvés a ir, porque es mi responsabilidad. El día de mañana a mí me van a pedir cuentas por ti, porque Dios te trajo a esta casa para que yo te eduque de acuerdo a la fe que hay en nosotros. Ay, Dios mío bendito. Segunda de Reyes capítulo 4. Aquí voy con otra pregunta. Ya le pregunté a qué huele su casa, ¿va? Ahora cuando llegue de regreso, abra la puerta. ¿A qué huele? Así como la alabanza aquella: ¿a qué huele un guerrero? Entonces usted huele el que está a la par, ¿va? Y si no es hecho desodorante ya la regó, pero cuando viene de batalla, y entonces usted dice: huele a victoria, huele a victoria. Entonces usted va a decir: ¿a qué huele mi casa? Quiero que cuando entre, aquí huele a adoración, aquí huele a la paz de Cristo, aquí huele al gozo del Señor,
Aquí, ¿a qué huele aquí? Aquí huele a la presencia de Dios. Aquí siento como un olor como el del aceite de la unción, un olor como a un nardo. Yo no sé, aquí siento un olor de la gloria del... Alguien tiene que empezar a decir, tiene que desarrollar ese aroma. Por lo tanto, lo que usted tiene que empezar a hacer es convertir su casa en un lugar de adoración. Por eso, mire esto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Oiga, eso me llama la atención. Mira a su hermanito lindo y dígale: ¿y tú qué tienes en casa? Ay, que esto es como ir a hacer una auditoría. ¿Y tú qué tienes en casa? ¿Qué hay en tu casita linda? Y entonces usted empieza a ver: ¿qué tengo yo? Esta mujer tenía algo. ¿Sabe qué tenía? Aceite. Diga conmigo: aceite. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Mire qué poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el aceite es una figura del Espíritu Santo, una figura de la unción. Entonces, cuando esta mujer dice: mira, yo no tengo oro, no tengo plata, no tengo cuenta bancaria, no tengo chequera, solo aceite tengo. Como que el profeta le dijo: con eso es suficiente, porque si tienes aceite vas a salir de la deuda, si tienes aceite vas a salir del problema, si tienes aceite vas a ser libre del acreedor, porque el aceite es figura del Espíritu Santo. Por eso, mire al que tenga la par otra vez y dígale: si en tu casa está el Señor, si en tu casa hay presencia, si en tu casa está Cristo, si en tu casa está el Espíritu Santo, vas a salir adelante de cualquier cosa, porque el Señor te va a sacar. Por eso, mire esto, Lucas capítulo 22, 11, rapidito. Usted puede buscar en la escritura, todos los que están en el discipulado de obreros, todos los que predican la palabra. Yo le pido que usted no se quede con lo que se le da aquí. Llegue a casa y usted sigue escudriñando, busque. El siervo habló de casas, voy a buscar todo lo que tiene que ver con casa, amplíelo, porque yo no le puedo dar todo aquí. Dice Lucas 22, 11: el Señor manda a sus discípulos a buscar un lugar y un espacio en una casa. Entonces dice: y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Oiga, ¿sabe lo que le está diciendo al padre de familia? ¿Dónde está el espacio que me ha guardado? A ver, de tu casa, ¿dónde está el espacio que me has hecho a mí? Hiciste espacio para poner la tele, espacio para la librera, espacio para la barbacoa, espacio para el gimnasio que nunca usamos, espacio y más espacio y más espacio para la ropa, porque al principio así era el closet, ¿verdad? Pero hoy ya no te alcanza, pero ni 2 cuartos, porque para todo hay espacio. Pero ¿y para el Señor? ¿Cuál es el espacio que has hecho? Por eso el Señor le dice: ve al padre de familia, al que toma las decisiones. Como que si el Señor llegara a tu casa hoy, a la mía: mira qué bonita la cochera. Oh, sí, excelente, aquí el carro te queda nítido, no se moja. No se moja, qué bueno. Y siguiera: qué bonita la sala, vos. Son como los sillones, ve, así nítidos. Y la tele ahí te queda, pero. Y luego te dijera: ¿y mi espacio para yo estar contigo? ¿Qué espacio me has dado? ¿Qué espacio me has cedido? ¿A dónde saben tus hijos que tú oras? Yo me recuerdo que una de las cosas que a mí me
¿qué le puedo decir yo? Me impactaban, me agradaban, me bendecían mucho. Es que cuando mis hijos estaban en casa, algunas veces, varias veces, quizá ellos se levantaron de madrugada al baño a hacer algo, y algunas veces me encontraron ahí en la sala orando. Y yo no lo hacía para que ellos me vieran, pues uno no lo hace por eso, pero era algo que pasaba. Y entonces salían, y cuando me veían orando, calladito, ¿verdad? Porque yo estaba ahí de rodillas orándole al Señor. Y eso, yo me imagino que para un hijo tiene un impacto tremendo, el saber que sus padres están de rodillas delante del Señor, porque en esas oraciones estaban ellos incluidos en todas las cosas. Ahora mi pregunta es: ¿hay espacio en tu casa para el Señor? ¿Tienes un lugar donde te encuentras con Él? Termino con esto. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 18 y verso 7. Perdón, Hechos capítulo 10 verso 17. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mire qué interesante esto. Siga ahí, siga el siguiente verso. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Ahora mire lo que pasó. Pedro estaba en su casa, se subió a la terraza, no había comido, y dice que le vino un éxtasis. La palabra es, podríamos decir, una visión de Dios, una revelación de Dios en su casa, no en la iglesia. Hay gente que sus mejores tiempos con Dios los tiene en la iglesia, pero yo me pregunto, si solo se congregan 2 veces a la semana, significa que sus tiempos con Dios son bien escasos. Pero si tus mejores tiempos con Dios fueran en tu casa, tendrías 7 días a la semana para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Pedro, estando en su casa, se le sobreviene un éxtasis donde Dios le da una visión y una revelación al mismo tiempo. Y estaba en un lugar, hermano, que no habían teclados, no había ministerio de alabanza, no había un predicador, pero estaba él y el Señor en su casa. ¿Sabe cuál es el grave problema de la iglesia del Señor de este tiempo? Que hoy dependemos del tiempo que pasamos en el templo para tener una experiencia con Dios. Y esto súmele si es que la tiene, porque y si vino y se fue y no pasó nada, entonces usted se fue igual como vino y tiene que esperar hasta el siguiente culto. Pero en su casa usted puede tener una experiencia con el Señor cada vez que doble sus rodillas, cada vez que levante sus manos, cada vez que le busque en la madrugada, en la noche, en la tarde, en la mañana, en la cocina, en el cuarto, en la sala, en el comedor. Cuando usted quiera buscar al Señor, usted tiene un espacio donde encontrarse con Él. Póngase de pie esta mañana.